Entonces, bienvenidos, gusto volver a verlos. El tema de hoy es masa y resorte. Bueno, o sea, oscilaciones. Y la idea es ver cómo las oscilaciones se pueden hacer utilizando también la excusa de la música. Por eso aquí hay una cantidad de instrumentos ahorita. ¿Cómo enseñan ustedes masa y resorte? ¿Cómo enseñan movimiento armónico simple? No, por ejemplo, en el laboratorio les pone un resorte y les va colocando masas y les hace determinar la constante. Ajá. En las cosas que se le colocan para luego trazar la gráfica y determinar la pendiente. O sea, la primera parte es medir la fuerza del resorte, ¿no? Sí, y entonces ir... ¿Sí? Ah, bueno, entonces haciendo, por ejemplo, que cuando uno sube, uno va colocando diferentes pesitos y eso. O sea, lo que haces es esto, ¿cierto? O sea, coges un resorte, coges una masita, ¿sí? La cuelgas aquí de un palito y mide la distancia, ¿no es cierto? Y entonces con eso podemos ponerle diferentes masas y ver cómo se va alargando. Bien. Entonces, listo. Y después, ¿qué más hacen? ¿Qué más hacen con masa y resorte? Se les hace graficar, ¿no? Y determinar la pendiente de la recta que se va. Ah, ok, hacer bien la constante de resorte. Pero bueno, ¿y no hacen la otra parte? ¿Ver la oscilación? ¿Cómo hacen ustedes allá en Valledupar? ¿Qué cosas hacen? ¿Qué cosas hacen cuando enseñan movimiento armónico simple? ¿Lo hacen también con masa y resorte o lo hacen con el péndulo? No, básicamente, bueno, profe, con masa, resorte, para indicar el movimiento armónico simple lineal y la fuerza que puede hacer el resorte. ¿Y hacen después la predicción del periodo? ¿Miden periodos contra masa? Bueno, ¿también? Listo, ok. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. O sea, también supongo que muchos de ustedes utilizan que para hacer un movimiento armónico simple, entonces lo hacen como una proyección del movimiento circular uniforme. Sí, o sea, esa es la forma estándar y funciona bastante bien. Ahora la otra cosa que les quiero mostrar, y eso vamos a dedicarnos entonces a la primera parte de la clase, por ahí la primera hora. Y la segunda parte vamos a mostrar cómo se pueden motivar esas cosas, después cómo se le pueden hallar aplicación utilizando música. Porque si vamos a hablar de las cosas que vibran, pues todo lo que genera sonido vibra, ¿no? Y ese es el sonido, y esos son los instrumentos musicales. Entonces comencemos. Bueno, muchas de estas cosas se hicieron en esta tesis, construcción e implementación de una unidad didáctica para la enseñanza del movimiento armónico simple en un sistema masa-resorte, que lo hizo el estudiante Roxman García, ¿no? Ahí lo ven en acción, jalando a alguien, eso creo que ahorita no lo vamos, si lo podemos hacer, vamos a ver. Y también él utilizó simuladores y ahí están, digamos, como los resultados, o sea que sí le aprendieron. Bueno, ¿cómo es la fuerza del resorte? Pues miren, masa y resorte se puede utilizar como un ejemplo de que las fuerzas de Newton sirven para predecir el movimiento. O sea, el triunfo de la mecánica de Newton es ¿cuál? Hemos visto que nosotros podemos, si tenemos la posición y la velocidad, podemos predecir la siguiente posición. Si tenemos la velocidad y la fuerza, podemos predecir cómo se desvía esa velocidad. O sea, con la posición y la velocidad predecimos la siguiente posición. Con la velocidad y la fuerza predecimos la siguiente velocidad. Ahora, ¿cómo hacemos para poder volverlo a hacer? Tenemos que tener alguna ley que nos diga si tenemos posición y velocidad, nos diga cuál es la fuerza. Y el éxito de las leyes de Newton es que hay muchas fuerzas que se pueden caracterizar fácilmente en función de la posición o de la velocidad. Y un ejemplo es la fuerza del resorte. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pues así. O sea, uno tiene una masita colgando de un resorte y uno quiere saber entonces cuánto se alarga, ¿no? Y entonces a uno le enseñan que si el resorte se comprime, entonces hace una fuerza en dirección contraria y si se estira, hace una fuerza de para allá. Y eso está muy bien, pero no todos los resortes hacen eso. Solo los resortes que son bastante rígidos, como por ejemplo los de los amortiguadores de los carros.
Los resortes que normalmente tenemos en laboratorio solamente se estiran, pero no se comprimen. Pero por ahora entonces uno siempre parte de enseñarle a los niños que un resorte que se comprime empuja para allá y uno que se estira se empuja para acá. Para eso es bueno traerles un resorte de verdad, uno que sea como un muelle. Que hoy se me quedó, pero bueno, es que no se puede hacer. Y entonces, ¿cómo se llega a que la fuerza es igual a menos K por X? Pues como ustedes acaban de decir, o sea, hay que hacer este montaje. Uno tiene aquí un resorte, una masita, no sé si se puede enfocar. Y entonces, si colgamos aquí diferentes masitas, vamos a ver que esto se va alargando, ¿no? O si colgamos otra masita acá, vamos a ver que se alarga. Y mientras tanto, entonces yo voy a abrir un Excel. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos cuál es el peso, ¿cierto? ¿Cuál sería la fuerza de gravedad? ¿Cuál sería la fuerza del resorte? ¿Y cuál es la posición? El largo, perdón. El largo del resorte. Y bueno, necesitaría entonces aquí una regla. ¿Alguno de ustedes tiene un papel cuadriculado? O bueno, aquí tengo una regla. Listo, muchas gracias. Entonces vamos anotando los datos, ¿no? Y ahorita los miramos. Entonces, por ejemplo, ahí la longitud, pues tengo que tomarla hasta algún sitio. El que ustedes quieran. Puede ser hasta donde están las masas o a la punta. Entonces, ustedes, por ejemplo, acá tendríamos, a ver, bueno, de pronto va a ser más rápido con esto. 15, 30, 45, 60, 66. Entonces digamos que tenemos 66 y la longitud del resorte cuando la masa es de, miramos, cuando la masa es de 100 más 200 más 50, 350. Listo. Entonces, cuando la masa es 350 gramos, o si quieren 350 gramos, la longitud es 66 centímetros. Ahora que la masa es solamente de 250, entonces ¿cuánto es la longitud? Pues miren, más o menos 15, 30, 45 y 7, o sea 52. Entonces si es 52, si la masa son 250 gramos. Seguimos. Entonces ahora pongámosle 150. Entonces con 150, esto es 15, 30 y 8, 38. O sea, cuando la masa es 150, me da 38. Un momento. ¿Listo? Y la última, cuando la masa es solo 50, o sea, así, entonces yo tengo 15 y de acá, o sea, y 10, 25. Entonces tengo 25. Entonces ahora toca pensar. ¿Cuál es la fuerza? Digamos, si lo quieren en newtons, entonces pongamos que esto es .15, esto que es .25,
¿Esto qué es? 0.35. ¿Cuál es la fuerza? Pues masa por aceleración. O sea que va a ser esto por 9.8 me va a dar el peso. O sea, si tengo aquí la masa, tengo el peso. Listo. Lo hago para los otros. ¿Cuál es la fuerza que hace el resorte? Si eso está en equilibrio, entonces la fuerza hacia arriba y la fuerza hacia abajo deben ser iguales. Entonces, está quieto y sigue quieto, o sea que la suma de las fuerzas es, la aceleración es 0, la suma de las fuerzas es 0. O sea que la fuerza que hace el resorte hacia arriba es igual al peso. ¿Listo? Entonces, veámoslo acá. Entonces, la fuerza en magnitud es la misma anterior. ¿Ah? Ah, gracias. ¿Cuánto? 50. O sea, ¿hice algo mal? No, acá 0,5. Ah, 0.05. ¿Sí? Ok. Listo. Y ahora sí, grafico la frecuencia contra la longitud. ¿No? O bueno, la longitud y la fuerza. Perdón, la fuerza del resorte. ¿Cómo? Listo. Entonces, como era de esperarse, una línea recta. Entonces, hacemos línea de tendencia. Decimos que por favor nos muestre cuál es la ecuación. Y ahí está. Entonces, eso quiere decir que la pendiente es 13.98. Claro que ahí hay un error, ¿no? Si lo queremos en newtons por metro o cosas de ese estilo, todavía nos falta hacer otra cosa. La longitud debería estar en metros. 0.25, 0.38, 0.52, 0.66. Listo. Entonces, ahora sí. Esto contra esto. Dispersión, TUN, TRAN. Agregar línea de tendencia, opciones que nos muestre la gráfica y listo. Entonces, ahora sí, eso quiere decir que la constante de resorte en este caso es ¿cuánto? 0.14, ¿no? Entonces, anótenlo por ahí en algún lado. ¿Sí? 0.14 newtons por metro. ¿Listos? Bien. Esa es la fuerza que hace el resorte. Fíjense que la fuerza que hace el resorte no pasa por 0, porque la longitud inicial es muy difícil de establecer. Si uno quiere saber cuál es la longitud inicial, pues lo que tendríamos que hacer es ver el punto de corte, y el punto de corte es 0.18. O sea, como si esto tuviera 18 centímetros. Fíjense que 18 centímetros no es la longitud de esto. 18 centímetros es como acá. Cuando yo lo suelto, bueno, no, sí, más o menos. Se da la longitud cuando el resorte está así porque tengo un palo largo. Si no fuera por el palo largo no es tan fácil al principio ver cuál es la longitud como base del resorte. Porque estos resortes antes de que empiecen a funcionar lineal se estiran un poquito. Entonces por eso uno tiene que ver, hay un punto de referencia y con respecto a ese punto entonces ¿cuánto es que se estira? Fíjense, ahí más o menos da los 18 centímetros, pero porque hay este palo muy largo. Pero si no fuera así, si ustedes quieren coger esto de referencia, no les va a dar. ¿Ok? Porque esto necesita un poquito antes de... ¿Sí? Aquí en esta parte aquí no siempre se puede medir bien, mejor dicho. Entonces es mejor tener, bueno, aquí con el palo funciona perfecto. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. Y hacemos esa tabla y nos damos cuenta que en efecto la fuerza del resorte, ¿sí?, es proporcional a la de longitud. Y la pendiente es lo que llamamos la constante del resorte. Ahora que sabemos, entonces lo que acabamos de hacer es caracterizar una fuerza. O sea, lo que hemos hecho con esto que tenemos acá es decir cómo es la fuerza que hace el resorte. Y hasta ahí creo que todos lo hacemos igual, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿y para qué lo usamos? Para mostrar que con eso puedo predecir el movimiento.
O sea, voy a predecir cómo se mueve entonces una masa con un resorte. Entonces, por ejemplo, si yo le colgara aquí una pesita de 100 gramos, yo diría que eso oscila. ¿Cierto? Entonces yo puedo hacer una segunda tabla que es cómo oscila eso. Pero antes de eso, yo podría predecir cómo va a funcionar. ¿Qué es lo primero que veo? Que la fuerza del resorte es así. Hay un punto de referencia y alrededor de ese punto de referencia, si yo lo estiro, la fuerza va para acá. Si yo lo comprimo, la fuerza va para allá. Entonces, ¿cuál es el efecto neto de eso? Que va a oscilar. Y fíjense que para eso podemos tener la ayuda de alguien del público. Entonces, no tú. Aprovechemos que este hombre es estudiante mío de otro curso. Entonces, le toca aquí ser juicioso. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Digamos que tú vas de para allá. ¿Listo? No tengo cuerda, entonces me toca así. Si él se va, yo lo jalo. Y si va para el otro lado, yo lo jalo. Y entre más lejos se vaya, yo lo jalo más duro. ¿Cierto? Eso es lo que hace el resorte. Entonces, ¿por qué este hombre oscila? Este hombre estaba quieto aquí, tú estabas quieto acá. Y yo lo jalo, él está quieto, ¿cierto? Y hay una fuerza sobre él. La suma de las fuerzas da diferente de cero, entonces la aceleración va a hacer algo. Si está quieto, va a empezar a moverse hacia acá. ¿Cierto? Cuando pasa por la mitad, ¿cuánto es la fuerza total? 0. Entonces, ¿por qué no se queda quieto? Porque la fuerza no tiene que ver con la velocidad, sino con que la velocidad no cambie. Si él estaba allá y yo lo jalé, cuando pasa por acá ya se está moviendo, tiene una velocidad. Si no le hago fuerza, él se sigue moviendo con esa velocidad y por eso sigue avanzando. ¿Ven? O sea, pongámoslo allá. Cuando yo lo jalo, aquí se está moviendo con una velocidad. Si no le hago fuerza, ¿qué pasa? Él se sigue moviendo con esa velocidad, por eso pasa al otro lado. Y me empieza a estirar. Y entonces cuando está poquito, cuando está por aquí nomás, me jala un poco. Cuando está más allá, yo lo jalo más. Esa es la fuerza del resorte, entre más lejos, más duro. Entonces con esa fuerza, ¿qué va a pasar? Que la velocidad va de para allá, la fuerza va de para acá, entonces va frenándolo, ¿cierto? ¿Hasta que qué? Hasta que queda quieto. Y ahí yo le sigo haciendo fuerza. Entonces ahora lo voy a empezar a mover para el otro lado. Cuando pasa por la mitad, tiene una velocidad, sigue derecho, llega, otra vez, perdón. Cuando pasa por la mitad, tiene una velocidad, entonces sigue moviendo derecho porque no le están haciendo fuerzas. Cuando pasa por allá, ahora lo jalo por el otro lado y por eso el hombre oscila. O sea, una fuerza que vaya siempre en dirección a un punto. Y que entre más lejos, más duro, va a hacer que oscile. Muchas gracias. Entonces, con eso uno puede predecir que el niño que eso va a oscilar. Si se dieron cuenta por acá, esta es la foto que tiene Roxamada ahí. Tiene amarrado a alguien con una cuerda elástica. Depende. Si el niño es grande como este, entonces se necesita una cuerda de bungee jumping. Si es un niño chiquito, entonces amarrándole un lazo de saltar ya es suficiente. Entonces con eso se puede predecir que eso va a oscilar. Entonces ya sé que va a oscilar. Ahora quiero saber cómo va a oscilar exactamente. Entonces fíjense, la fuerza es menos K por X. Y la fuerza es masa por aceleración. Entonces la masa por aceleración va a ser menos K por X, o sea que la aceleración es menos K sobre M por X. O sea, la aceleración va en la dirección contraria a la posición, pero es proporcional a la posición. ¿Cómo va a ser el movimiento? Pues venga. Lo puedo hacer en Excel. Nosotros tenemos en Excel un sistema para predecir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizarlo para predecir este movimiento. Listo. Entonces voy a colocar el tiempo, el dt, la posición X, la velocidad, la aceleración, ¿cierto? Como hemos hecho antes. Y ahora vamos a colocar los tiempos, los voy a tomar muy pegaditos el uno al otro. O sea, los voy a tomar de a 0.02 segundos. 0.02. Yo creo que eso es suficiente. Entonces vamos a ver. 0, 0.02,
y voy a jalar todo eso, ¿ok? Y lo voy a jalar, perdón, hasta que eso marque 10 segundos. O bueno, no, tampoco tengo que hacerlo tanto, pero bueno. Un momento, acabo de dar cuenta de algo. Sí, está bien. Vamos a hacerlo 0.02, 0.01. Y voy a hacer que eso sean 5 segundos. Entonces ahí voy, toma su tiempo. Voy en 2.5, en 3, y 5. Listo. Ahora voy a hacer el intervalo de tiempo que pasa de aquí. Esta es la condición inicial. Voy a poner una posición inicial, por ejemplo, de 10. Una velocidad inicial 0. Y entonces ahorita vamos a hablar de la aceleración. El tiempo que pasa para la primera predicción es el tiempo anterior menos el tiempo actual. Este es el paso de tiempo que ha transcurrido. La posición es igual a la posición anterior más la velocidad anterior por cuánto tiempo pasó. Aquí creo que dice algo raro. Lo dice al revés, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuál es la aceleración? Voy a colocar aquí una masita más grande, ¿no? Por ejemplo, esta de acá. Voy a colocar la masa completa, a ver cómo va la cosa. ¿Me gusta? ¿Esta masa de cuánto es? 350 gramos, ¿no? ¿Cuánto es la constante del resorte? 0. ¿Qué? 0.14. Entonces, ¿cuánto es la aceleración? La aceleración, acabamos de ver que debe ser igual a ¿qué? Menos K sobre M. Entonces, ¿cuánto es 0.14 dividido por cuánto? 0.35, porque son 350 gramos, o sea, 0.35 kilos. Y todo eso lo tenemos en unidades MKS, metro kilogramo segundo. Entonces, ¿cuánto es 0.14 dividido por 0.35? 0.4. ¿Exactito? Bien. Entonces, yo puedo hacer acá, en mi simulación, que la aceleración sea menos K sobre M, o sea, menos 0.4 por X, por la posición que tengo acá. Pin. Entonces, con eso puedo seguir mi máquina de predicción, la misma máquina de antes. Si quieren, la vuelvo a repetir. ¿Cómo es la máquina de predicción? La máquina de predicción es, calculo el intervalo de tiempo, que es igual al tiempo actual menos el tiempo anterior. La posición es igual, la nueva posición es la posición anterior más el V por delta T, aproximadamente. O sea, si la velocidad, si el tiempo es tan chiquitito, si el paso de tiempo es tan chiquitito, que la velocidad no cambia casi, entonces yo puedo pensar que el cambio en la posición es la velocidad por el delta T. Entonces yo hago que la velocidad nueva es igual a la velocidad antigua más, perdón, la posición nueva es la posición antigua más la velocidad por el delta T. Listo, pin. Ahora la nueva velocidad es lo mismo. Si el delta T está muy chiquito, entonces yo puedo pensar que la aceleración fue casi constante en ese delta T. Después de delta T a delta T va a ir cambiando, pero que dentro del delta T yo puedo pensar que la aceleración fue constante. Si la aceleración fue casi constante, casi no cambió, le di muy poquito tiempo para que cambiara, entonces el cambio en la velocidad es la aceleración por delta T. Entonces la velocidad nueva es la velocidad antigua más la aceleración por delta T. Entonces otra vez. Entonces la velocidad nueva es igual a la velocidad antigua más la aceleración por el delta T.
Y la aceleración, ¿cómo la calculo? Pues como ya tengo la nueva posición, puedo calcular la nueva aceleración como menos una constante por la posición. Ahora veamos, jalemos eso hacia abajo y veamos qué movimiento nos predice eso. Este es el movimiento, entonces vamos a ver, jalamos, listo. Ahora voy a graficar la posición contra el tiempo. Y vamos a ver qué me da. Va así. ¿Seguro que están bien hechos los cálculos? ¿Cuánto es el K? Aquí lo tengo, ¿cierto? Aquí está, el K es 0.14 y la masa es 0.35. Ah, sí, está bien. Entonces, si quisiéramos seguir mirando, ¿qué nos tocaría hacer? Jalarlo más, ¿no es cierto? Entonces déjenme aquí, lo quito y voy a jalarlo el doble, o sea, voy a hacer que sean 10 segundos. Entonces eso sí aquí es fácil, porque lo que hago es, jalo primero esto acá, hasta que sean 10 segundos. Entonces eso predice que eso va a oscilar y que va a oscilar con un periodo de 10 segundos. ¿Ah? Pero una preguntita, eso a medida que va pasando el tiempo, que ir disminuyendo la amplitud, ¿cierto? Pero en la, pues como se va disipando energía. ¿Dónde hay una fuerza aquí que disipe energía? La fuerza del resorte es conservativa. La fuerza de gravedad también es conservativa. Entonces, en el modelo que yo puse, no hay ninguna fuerza disipativa. Entonces, en esta simulación no va a haber. O sea, en una simulación no sale lo que tú no pongas. Entonces, si tú no pones una fuerza disipativa, no va a ser. Entonces, eso se va frenando. Buena pregunta. A ver, ¿quién lo frena? ¿Por qué se frena? Pues realiza un trabajo cuando va hacia arriba y le devuelven un trabajo cuando va hacia abajo. Sí, porque sería que se disipara en forma de calor. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué fuerza disipativa es la que disipa esto? ¿Ah? Exacto, no es la fricción del aire. Hay gente que dice que es la fricción del aire, pero mi va súper despacito. Y si ustedes lo hacen en una cámara cerrada, también se frena. ¿Sí? Entonces, entonces ¿quién lo hace? No, el resorte está hecho de metal, pero ese no es un cristal perfecto. Para que eso se deforme, lo que lo frena es que hay una deformación plástica. O sea, ustedes tienen aquí un poco de átomos y aquí tienen un poco de átomos. Y los átomos están uno contra otro. Y hay un enlace. Para que se mueva, entonces ustedes tienen que romper un enlace y unir otro. En el caso del enlace metálico, eso es muy suave. Pero eso implica dar una energía. Una energía para que esto se pueda soltar de acá y moverse acá. Y si hay un defecto, entonces se nota mucho más. O sea, si hay un sitio, por ejemplo, donde falta un átomo, o hay un sitio donde los planos atómicos se abrieron así y aquí entra uno más. Entonces, para mover el material hay que mover el defecto. Y entonces hay que invertir un poco de energía. Eso lo que va a hacer, el defecto neto que ustedes pueden mirar es que la oscilación de fuerza y la oscilación de posición están desfasadas. Y entonces cuando ustedes dibujan una contra la otra, se dibuja un círculo. Y ese círculo, como es fuerza contra posición, es trabajo. El área es energía. Y entonces el área de esa elipse es cuánto se disipa por ciclo. Y como el área es proporcional a la longitud, entonces eso quiere decir que el área va a ser proporcional a la amplitud. Entonces la disipación va a ser proporcional a la amplitud. Y como la amplitud de posición es proporcional a la amplitud de la velocidad, entonces la fuerza va a ser proporcional a la velocidad. La disipación va a ser proporcional a la velocidad por la longitud. Entonces va a ser lineal, digamos. Entonces, con eso yo puedo predecir que eso se mueve se va a mover como miren, con la forma con un seno. Listo. Entonces, ¿de dónde salió ese seno? ¿No? Se puede mostrar de diferentes maneras. Entonces, una forma de hacerlo muy, muy bonita. Eso es una masa colgada de un resorte y lo que tenemos ahí entonces es un spray.
y lo jalamos con una cuerdita. Es del MIT, pero fíjense que es de bajo presupuesto. Y listo. Si le sobra un spray, pues pinta un graffiti, ¿no? Entonces ahí funciona re bien. Entonces ahí se da uno cuenta que esa oscilación va a ser como un seno. Entonces, en este punto seguramente a ustedes les toca repasar seno, ¿no? Y hacer que los niños construyan la función seno con un círculo y entonces que el círculo se va moviendo en diferentes, o sea, a diferentes grados, por ejemplo cada 15 grados, y entonces cuál es la posición y después grafiquen la gráfica de cuál es el ángulo en función de la posición, el seno y el coseno, y reconstruir seno y coseno. Y entonces ahí utilizamos entonces, ¿cómo podemos predecir eso teóricamente? Pues utilizamos la comparación manida de un oscilador armónico con un movimiento circular, ¿no? Entonces hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, esta simulacióncita está bonita, ¿cierto? Pero se puede hacer de otras formas. O sea, por ejemplo, para ver eso, se puede hacer, por ejemplo, así. Si tienen un retroproyector, pueden hacerlo. ¿Sí? También hay una forma, pues si tienen un tocadiscos, pueden colocar un patito ahí y un péndulo que se mueva al mismo ritmo que el tocadiscos, ¿no? Bien hechecito, ustedes calculan la altura y todo, y cuando el tocadiscos esté moviendo así con un proyector, se ve que la sombra se mueve de esta manera, y entonces ustedes pueden colocar ahí el péndulo para que se mueva con la sombra. Sino que un péndulo es más difícil de interpretar que una masa con resorte. Bueno, entonces, lo de siempre. La aceleración es proporcional a la posición. Entonces, ¿hay alguna, y yo quiero saber entonces eso qué movimiento predice? ¿Hay alguna cosa que yo conozca en donde la aceleración va en la dirección contraria a la posición y sea proporcional a la posición? Pues resulta que sí, el movimiento circular es así. Nosotros vimos que el vector de aceleración era hacia el centro, que era ese vector rojo, y la posición era el negro, y que la aceleración es menos omega cuadrado r. Como eso es vectorial, eso quiere decir que se cumple tanto para la componente x como para la componente y. Eso quiere decir que en la componente y, la aceleración es menos omega cuadrado y. Y teta, que es el ángulo, se va moviendo, y y ¿qué es? Pues por trigonometría y simplemente es r seno de teta. Entonces, si teta va cambiando con el tiempo linealmente, o sea, teta es w por t, entonces y es menos r, es r seno de w por t. Y entonces por eso va a ser un movimiento sinusoidal. Entonces fíjense que este movimiento sinusoidal, lo que hemos mostrado ahí es que ese movimiento cumple que la aceleración es menos la posición por algo. Acuérdense que la aceleración es el cambio de la velocidad y la velocidad es el cambio de la posición. Entonces lo que está dando ahí es que la aceleración es menos la posición por algo. Queremos solucionar un problema. El problema es, ¿cuál debe ser la forma de la onda? De la posición y en función del tiempo, para que el cambio en la posición que sea la velocidad, y después calcular el cambio en el cambio de la posición, o sea, el cambio de la velocidad, de una aceleración que sea exactamente la misma forma, pero con signo contrario. Y un poquito más grande si quieren. O sea, eso es lo que quiere decir que la aceleración sea igual a menos w cuadrado por la posición. Entonces uno piensa, ¿conozco alguna cosa en la cual la aceleración vaya en el sentido contrario de la posición y sea proporcional a la posición? Y resulta que sí la conozco, es el movimiento circular. En el movimiento circular la aceleración centrípeta es menos omega cuadrado r, y r es la posición. Eso quiere decir que eso se cumple tanto en x como en y. La aceleración en x va a ser menos omega cuadrado x, la aceleración en y va a ser menos omega cuadrado y. Y como y es seno de teta, eso quiere decir que y igual a r seno de teta cumple esa ecuación de arriba. Bueno, entonces, también se puede hacer con x, ¿no? Solamente que hay que girar los ejes. Entonces ahí el eje x va para la derecha, ahora aquí el eje x va para arriba, entonces la proyección va a ser así. Si eso empieza arriba, pues empieza máximo, ¿no? O sea, va a ser coseno. En cambio, si es y, empieza mínimo, va a ser seno.
Esto es lo que uno hace con los niños. Ahora, uno cuelga masas con resortes y oscilan. Y hay una pregunta que siempre sale, que ¿cuál es el caso ahí? El caso es diferente. Lo que yo tengo es una masa colgada de un resorte, tengo dos fuerzas. La fuerza que hace el resorte y la fuerza que hace la tierra, o sea, el peso. Y entonces el resorte siempre va a estar estirado. Pero la fuerza hacia abajo es constante. Entonces lo que pasa es que eso va a oscilar así, ¿no? O sea, la masa, el peso, la fuerza hacia abajo es constante. Y el resorte va a estar más estirado o menos estirado. Cuando esté muy estirado, la fuerza va a ser muy grande. Cuando esté estirado poquito, la fuerza va a ser pequeña. Entonces, cuando eso está, por ejemplo, las dos fuerzas son iguales, pero se está moviendo hacia arriba, entonces se va a comprimir. ¿Por qué? Porque ya lleva una velocidad. Y si la suma de la fuerza hacia cero, la velocidad no cambia, entonces sigue subiendo. Entonces, cuando esté arriba, como está muy poquito estirado, entonces la fuerza va a ser chiquita. La fuerza del resorte va a ser pequeña hacia arriba, la fuerza de gravedad va a ser más grande y entonces la fuerza total es hacia abajo. Cuando estén ahí en equilibrio, entonces sigue derecho. Cuando estén acá, la fuerza del resorte va a ser mucho mayor que la fuerza de gravedad y va a ir hacia arriba. O sea, uno puede hacer los cálculos y le da que la fuerza es igual a menos K por algo, pero que ese algo no es Y, sino Y corrido restándole una cantidad, que es la cantidad de la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este análisis es más complicado que el otro. Entonces hay que empezar por lo más sencillo. Fuerza igual a menos K por X y traerse un resorte de amortiguador simplemente para mostrar que la fuerza sí es así. Pero después en los ejercicios, y los ejercicios y todo eso, pero después si ustedes quieren explicar qué es lo que pasa, toca hacerlo al final, porque esto es más complicado de entender. Bueno, entonces resumen de esta primera parte, a ver si ojalá nos alcance el tiempo. La fuerza del resorte es proporcional al estiramiento y va en dirección contraria. Eso genera oscilaciones que tienen la forma de funciones seno o coseno. Y la solución se puede hallar por comparación con el movimiento circular uniforme, ya que ya habíamos solucionado. O sea, esta forma de hacerlo, que es bastante clásica, funciona bien. Ahora, ¿eso para qué se puede utilizar? Pues para instrumentos musicales. Si vamos, o sea, todo lo que oscila produce sonido, por lo menos en lo que estamos hacia alrededor. Entonces podemos utilizar los instrumentos musicales como una excusa para ilustrar el movimiento armónico simple, o sea, para ilustrar las vibraciones. Entonces, ¿cómo comenzamos? Pongámoslo acá. Entonces yo tengo aquí la masa y el periodo. ¿Listo? Entonces, a ver, saquen sus relojes. Vamos a poner a oscilar este pedacito de acá. Armando, ¿puedes enfocar este pedacito de acá, por favor? Ok, listo. Bueno. Entonces, ¿listos? A la 1, a las 2, a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cuál fue el periodo? 13 segundos. ¿Cuánto? 13. ¿13 qué? Pero, entonces no, 1.3, ¿no? Entonces, ¿el periodo fue cuánto? Entonces, con una masa de 350 gramos, o sea, de 0.35 kilos, fue 1.3 segundos, ¿no? Ahora pongamos solamente 250. ¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto dio? ¿Cuánto? 1.1. O sea, con 0.25 kilos dio 1.1 segundos. Ahora pongamos una masa de 150.
¿Listos? A la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto dio? ¿8 punto qué? O sea, con 0.15 dio 0.89. ¿0.8 o 0.89 o 0.9? ¿Cuánto? 0.84 más cerca. Ok, entonces 0.84. Quiero dos cifras significativas. Bien, ahora con 0.05, ¿cuánto da? A la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto dio? Duro porque no los oigo. 5.4. Entonces 0.54. Y claro, yo podría añadir algo más. Yo sé que si eso tuviera masa 0, el periodo debería ser 0. Entonces, grafiquémoslo. Unámoslo con líneas para que se vea más bonito. Unámoslo con líneas curvas para que se vea más bonito. Listo. Entonces, más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, entonces volvamos a nuestra presentación. La otra cosa es que las oscilaciones se pueden... ¿Para qué nos cambia saber de oscilaciones? ¿Qué nos cambia en la vida diaria? Pues una cosa que nos cambia es, primero, darnos cuenta que todo oscila, ¿sí? Y que hay dos conceptos importantes ahí que son resonancia y modos normales. Y la otra cosa es darse cuenta que los instrumentos musicales son fuente de oscilación. O sea, los instrumentos musicales son una buena excusa para hablar de oscilaciones. Entonces, veamos primero lo siguiente. Si yo quiero estudiar cómo vibran los instrumentos musicales, entonces yo como físico busco cuál es la cosa más sencilla que vibre. Y la cosa más sencilla que vibre es esa. Es una masa unida con un resorte. ¿Cierto? Entonces, ¿qué características tiene eso? Veamos. Fíjense que si yo lo suelto, él oscila con una cierta frecuencia. Vamos a ponerle un poquito de masa para que podamos verlo más suave. Eso es él vibrando solito. Eso se llama una vibración libre. Ahora yo voy a empujarlo aquí arriba. Voy a mover mi mano así a algún ritmo para hacerlo mover. Eso se llama una vibración forzada, una oscilación forzada. Entonces, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta que esto vibraba a un ritmo natural. Tiene su ritmo. Si yo ahora lo vibro mucho más lento, ¿sí ven mi mano? Mucho más lento de lo que él se movía, casi no se mueve. En cambio, si lo vibro mucho más rápido de lo que él se movía de forma natural, con un ritmo mucho más rápido que el que él tiene de manera natural, tampoco se mueve. Pero si yo lo vibro justo al ritmo al que él se mueve, entonces pasan cosas catastróficas, ¿no? Eso se llama resonancia. O sea, si yo empujo una masa con un resorte, se va a mover así. Y si yo empujo justo al ritmo al que él se mueve, entonces empieza a aumentar la amplitud, aumentar la amplitud, aumentar la amplitud. Y si no hay muchas fricciones, entonces eso se va a romper. Y eso no solamente le pasa a la masita con resorte, sino a todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, a los puentes. Entonces, por ejemplo, a este puente. ¿Sí ven? Ese puente se volvió tristemente célebre. Era un puente sobre el río Tacoma, en Estados Unidos. Lo calcularon mal, entonces el viento al pasar hacía más fuerza a un lado que al otro
y cuando pasaba constantemente, eso empezaba a hacer esa fuerza con un ritmo. Porque se formaba un vórtice y el vórtice hacía girar primero para un lado y después girar para el otro, al soplar de manera constante. Y la frecuencia a la que oscilaban los vórtices del aire era exactamente la misma frecuencia a la que resonaba el puente. Entonces fíjense, con un periodo de 5 segundos, ahí viene una persona caminando, ¿no? Y eso finalmente se rompió. Entonces, desde ese momento, se dieron cuenta los ingenieros civiles que no basta con calcular que el puente esté quieto y soporte las cargas, que eso se llama estática, sino que hay que hacer que también calcular las frecuencias y ver que esas frecuencias son diferentes a las frecuencias a las que normalmente pasan las cosas. Por ejemplo, si es un puente peatonal, la gente camina a 2 pasos por segundo. Entonces, esas frecuencias de 2 Hz no deben coincidir con ninguna frecuencia natural del puente. Entonces, eso que les acabo de decir se puede resumir así. Una masita con resorte sola, entonces oscila así y poco a poco se va frenando, ¿no? Y en cambio, si yo la empujo, entonces, si yo la empujo muy rápido, no tiene casi amplitud, que sería una frecuencia alta. Si tengo una frecuencia bajita, la amplitud también es pequeña. Y si yo tengo una frecuencia justo igual, si empujo con justo la frecuencia a la que él se mueve solo, la frecuencia crece hartísimo, ese es ese pico. Eso es la amplitud contra la frecuencia. Y entonces ahí es donde tengo resonancia. Esto se llama resonancia. Bien, ese es el primer concepto importante. El primer concepto importante es, si empujo con la frecuencia natural, el sistema oscila con máxima amplitud. Y eso se llama resonancia. El segundo concepto importante es que todas las cosas tienen maneras de oscilar típicas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un sistema, toca ampliar todo esto. Tengo un sistema de 3 masitas unidas por 4 resortes, unos carritos que se mueven sobre un riel. Y aquí lo tengo. Entonces, este sistema tiene, uno si empuja algo, eso se ve oscilar raro. Por ejemplo, esta masita empieza a oscilar chiquito y después grande, fíjense. Y se frena y hace cosas raras. Resulta que cualquier movimiento de estos se puede descomponer como la suma de 3 movimientos. El primer movimiento es así. A ver, 70, 110, 173. Entonces, 70, 173 y 110. Entonces, fíjense que en este movimiento todos oscilan así, ¡vum! ¡Vum! A un solo ritmo. Eso se llama un modo normal. El segundo modo normal es así. Fíjense que este se queda quieto, esos dos oscilan y el ritmo es más rápido. Y el tercer modo normal es así. 60, 82, 173. 70, 82, 173. Y esos son los 3 modos normales de este sistema. Entonces, ¿qué es un modo normal? Un modo normal es donde todos oscilan con el mismo ritmo, con amplitudes diferentes. Pero cada uno de estas masitas está haciendo un seno. Está oscilando como si fuera un oscilador armónico. Esto se llaman modos normales. Esas son las frecuencias naturales. Si ustedes no tienen este esquema, pues se lo pueden pedir prestado al MIT. Ahí está una grabación del MIT disponible en YouTube, donde lo hacen con un riel de aire. Nosotros tenemos también aquí en la Nacional un riel de aire, pero es que es muy emparatoso traerlo. O sea, si esto es difícil meterlo, imagínense un riel de aire. Pero ese lo tenemos.
Si son solo dos masitas, los modos de oscilación son este, que tiene un ritmo, y el otro es este. El periodo es 0.7 veces el anterior. Es 1 sobre raíz de 2 el anterior. Digo, 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3, perdón. Y cualquier otro movimiento va a pasar esto, ¿no? Y después lo van a hacer con 3 carritos o con 5 carritos. Bien. Ahora la otra cosa interesante es, ¿por qué son importantes los modos de vibración, los modos normales de un sistema? Porque cada modo normal tiene una frecuencia. Y entonces esas son las frecuencias naturales a las que eso vibra solito. Y si yo empujo con esa frecuencia, el sistema va a tener amplitud muy grande. Entonces fíjense, yo voy a coger aquí desde esta punta y voy a empezar a mover primero muy lento, súper lento. Aunque no crean, estoy moviendo esto 3 centímetros. Ustedes ven que eso casi no se mueve. Ahora voy a aumentar la frecuencia. Y llego a la frecuencia del primer modo. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema tiene gran amplitud, empieza a aumentar su amplitud y oscila en ese modo. Ahora voy a aumentar la frecuencia. Si llego a la segunda frecuencia, el sistema empieza a moverse en ese modo normal y con una amplitud muy grande. Ahora voy a aumentar otro poquito la frecuencia. Y llego al tercer modo. Y ahora aumento mucho la frecuencia. Ahí la frecuencia está muy alta. Ya casi no vibra. Entonces, en lugar de tener una resonancia, ahora tenemos 3. Una para cada modo. Si yo empujo con la frecuencia del modo, entonces, en un modo normal todo oscila al unísono. Si yo empujo con la frecuencia natural, entonces vibra en ese modo y vibra con gran amplitud. Todas las cosas tienen modos normales. Las cuerdas también tienen modos normales. Por ejemplo, yo puedo coger esto acá, una cuerdita, la amarro de un lado y del otro lado le cuelgo es una pesita para que esté tensionada. Y lo que tengo aquí es un generador, es un motorcito. Es más o menos un parlante, pero y conectado a un generador que le da diferentes, que le puedo cambiar la amplitud y la frecuencia. Entonces, por ejemplo, si lo vibro así y voy cambiando la amplitud, hay frecuencias a las que vibra más. Ese es el primer modo normal. Ahora voy a aumentar la frecuencia. Y eso estaba como en 9.5 Hz. Ahora voy a aumentar la frecuencia al doble. Y este es el segundo modo normal. Entonces en el segundo modo normal tengo un sitio que no vibra acá, como en el carrito que se quedaba en la mitad quieto. Es exactamente lo mismo. Y mientras el uno sube, el otro baja. Ahora voy aumentando la frecuencia. Bueno, esa es realmente la frecuencia. Estamos en 20. Ahora voy a ir a 30 Hz. Miren. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y ese es el tercer modo normal. Uno lo puede hacer simplemente con 2 niños, ¿no? Amarrando la cuerda a un sitio y ustedes, profesores, con el otro lado, pueden hacer así, ¿no? Saltar lazo. Y después al doble de frecuencia. Se gasta un poco de brazo, pero se puede. Por lo menos hasta el segundo modo normal. Bueno,
¿qué hacen ustedes si no tienen este aparato tan sofisticado? Se lo piden prestado al MIT. Una cosa chévere es que la frecuencia es el doble, ¿no? Y después para el tercer modo la frecuencia es el triple. Cuatro veces, 5 veces, etc. Ahora miren, las placas también tienen modos normales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí es cuando vibra más fuerte. La sal no va a saltar en los puntos que no se mueven, o sea, en los nodos. Aquí lo que tenemos son líneas que no saltan. Y mientras un pedacito va subiendo, a un lado de la línea, el otro está bajando. Y el de la línea está quieto. De todas maneras, esas cosas son siempre mejor tratar de hacerlas, ¿no? Entonces, yo aquí la tengo. El mismo motorcito. Aquí tengo la placa. La ponemos. Y vamos a ir subiendo la frecuencia. Y se escucha, ¿cierto? Ahora no voy a cambiar la amplitud. Claro, si yo cambio la amplitud suena más duro. Y así más pasito. Lo que voy a hacer es voy a cambiar la frecuencia. Cuando yo llegue a una resonancia, tiene que sonar más duro. Por ejemplo, ahí. Ahora sí cojo esto que está lleno de arenita y lo echo encima. Y ahí está el modo normal. No puedo voltearlo porque entonces no funciona. Espero que se alcance a ver. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ahora voy a aumentar la frecuencia. Hay un poquito de desnivel. Aquí hay otra. Cuatro líneas. Ahora aumento. Y así y así. Esto se llaman placas de Chiandi. Y Chiandi no lo hacía con un oscilador así, sino con un arco de violín. Cogiendo esto en algún lado y pasándole el arco de violín así, se pueden hacer las figuras. Yo no lo sé hacer, por eso no lo voy a mostrar. Pero bueno. Ok. Etcétera, etcétera. Bien, entonces eso lo que quiere decir es que todas las cosas tienen modos normales. Las cosas lineales como las cuerdas, las cosas bidimensionales como las membranas, las cosas tridimensionales como por ejemplo un espacio de aire. El aire es como una espuma y eso también vibra y tiene sus formas de vibrar. ¿Y por qué son importantes?
Porque a esas frecuencias es donde suena más duro un instrumento musical. Por ejemplo, aquí tenemos un violín. Estas son las tapas de un violín y eso son echándole arenita. Eso es la tapita del violín colocada sobre una cosa de arena blanca encima de un parlante. Y se le echa arena negra para que se vean las líneas nodales. ¿Sí ven? Esos son los modos de vibración de las tapas de un violín. Y además de vibrar las tapas, pues vibran también el aire adentro. Y esas son las frecuencias de las que suena más duro un violín. ¿Cómo así? Miren, aquí tengo mi violín. Entonces, ¿cómo funciona un violín? Aquí tengo las cuerdas, ¿no? Las cuerdas cuando vibran, cuando yo las empujo con el arco, vibran. Ahorita vamos a ver cómo las empujo. ¿Las puedo empujar así? O las puedo empujar con el arco, ¿no? Entonces, cuando la empujo con el arco, la cuerda vibra. Al vibrar empuja aquí, este pedacito de madera se llama el puente, con este puente empuja la caja. Y la caja, como es la tabla de arriba, como la tabla desde arriba es grande, entonces puede empujar el aire. Por eso suena duro. La sola cuerda no va a empujar mucho aire, entonces no va a poder, se va a sonar pasito. Para que llegue el sonido, tiene que empujar mucho aire. La tapa de atrás vibra porque de la tapa de delante a la tapa de atrás hay un tubito de madera colocado a presión que se llama el alma del violín, que lo pueden ver ahí. Está más o menos debajo de una de las patas del puente. Y debajo de la otra pata del puente hay un refuerzo de madera sobre esta caja que sirve para que los bajos vibren más duro, que se llama la línea de bajos. ¿Y cómo funciona entonces un violín? ¿Cuál es la diferencia entre una cuerda, por ejemplo, que yo toque así? Bueno, si yo toco una cuerda, entre una cuerda que yo toque así, por ejemplo así, y una cuerda que yo toque así, esto se llama una cuerda pulsada y esto se llama una cuerda frotada. La diferencia es, cuando yo toco una cuerda pulsada así, la cuerda va a vibrar como se muestra arriba. Y lo que ustedes ven es que esa vibración se puede estudiar como si vinieran dos pulsos, uno moviéndose hacia la derecha y otro moviéndose hacia la izquierda, que sumados dieran ese pico. Fíjense. ¿Qué pasó? La forma del negro se puede explicar como la suma de los dos, del rojo y del azul. El rojo es un pulso que se mueve para la izquierda, el azul es un pulso que se mueve para la derecha. O sea, hay dos pulsos moviéndose. En cambio, la cuerda frotada es diferente. Si yo tengo el violín así y hago una presión, entonces la cuerda va a quedar pegada al arco por fuerza de fricción estática. O sea, es como esto. Aquí tengo la cuerdita y tengo el arco. Si yo empujo, hago presión, entonces la fuerza de fricción va a dejarlo pegado. Yo puedo calcular cuánta fuerza necesito para que no se deslice. Y la fuerza que necesito para que no se deslice es que forme este ángulo. Forme este ángulo es que va a haber una tensión de para allá y una tensión de para allá, y entonces va a haber una componente de fuerza hacia abajo. Si eso no se desliza, entonces la componente de fuerza hacia arriba debe ser la misma. Esto está moviendo con velocidad constante. El arco está subiendo con velocidad constante. Entonces la suma de las fuerzas sobre este pedacito de cuerda debe ser 0. Porque la velocidad es constante, sube con velocidad constante. Entonces, la tensión hacia allá, la tensión hacia allá, y la fuerza que yo estoy haciendo, el peso es despreciable. Entonces, si sube el ángulo, aumenta la tensión. Y llega un momento en que la fuerza que necesito para que no se deslice es menor que la máxima. Entonces, en el momento, hace esto, vibra hacia abajo, se desliza, vibra hacia abajo, vibra hacia arriba, y cuando vuelve a alcanzar la misma velocidad del arco, vuelve a quedar pegada, hasta que se desliza hacia abajo, se desliza hacia arriba y vuelve a subir. O sea, otra vez, sube hasta que la fuerza de fricción estática supera el límite, se desliza hacia abajo, se desliza hacia arriba, y cuando coge la misma velocidad del arco, vuelve a quedar pegada, se desliza hacia abajo, se desliza hacia arriba y hace así. Eso lo que genera, como se ve en el dibujo, es lo que genera
es un solo pulso, genera un solo pulso que gira. Así. Y entonces el violín suena bien diferente que una guitarra, ¿no? Por efecto de ese pulso. Entonces. ¿Sí? Bien. Entonces así funciona el violín. A ver. Ahora. Claro. Entonces, miren cómo es la cuerda. Cuando ustedes tocan una cuerda así, por ejemplo, en la mitad, ¡pum!, ¿no? Como la cuerda de una guitarra. Cuando ustedes tocan la cuerda de una guitarra en la mitad, o el violín cuando hacen pizzicato, ¿sí? Cuando tocan una cuerda de una guitarra así, la vibración, si la depende del sitio donde la toquen. Si la toquen en la mitad, la cuerda va a vibrar así. Va a vibrar así. Y esa vibración se puede explicar como la suma de los tres modos normales, los modos normales impares, por ejemplo el primero, el tercero, el quinto, en este caso que están dibujados de rojo, azul y verde, que sumados esos tres movimientos con diferentes amplitudes generan este movimiento negro. Y si yo sumo más, entonces al final genero este movimiento, genero este movimiento. O sea, ese pico que se mueve para un lado y se mueve para el otro se puede expresar de dos maneras. Se puede explicar como la suma de modos normales o como dos pulsos, uno que se mueve para la derecha y otro que se mueve para la izquierda. Entonces, pensar que son dos pulsos es pensar en ondas viajeras, y pensar que es la suma de modos normales es pensar en ondas estacionarias. Las dos cosas son equivalentes. Dos ondas estacionarias forman una onda viajera, y dos ondas viajeras forman una onda estacionaria, y dos ondas estacionarias en desfase de 90 grados en posición y en desfase de 90 grados en tiempo forman una onda viajera. Por ejemplo, eso no lo puse. Las cámaras, ¿no? Las cámaras digitales, uno para enfocar así, ¿no? Con un botoncito y así. Eso es un motor piezoeléctrico que vibra en una dirección así y vibra en otra dirección así, pero en esta dirección está desfasado 90 grados. O sea, esto funciona como coseno y esto vibra como seno. Y como efecto, el disquito que está encima gira. Porque la suma de dos ondas estacionarias también da una onda viajera. A uno siempre le enseñan que la suma de dos ondas viajeras da una onda estacionaria, pero no le enseñan lo contrario, y eso también es cierto. Son dos formas equivalentes de mirar la cosa. Entonces, ahora sí, miremos, bueno, podemos hablar de longitud de onda, ¿no? Hay ondas longitudinales como esta, ondas transversales como la otra, pero también la otra cosa interesante es ver cómo es las cosas de amplitud, velocidad, longitud de onda. Entonces la longitud de onda es la distancia entre dos picos, ¿no? Another important characteristic used to describe a wave is its velocity. Y entonces, cuando se está moviendo con una velocidad, yo me voy a dar cuenta que el periodo es cuánto se demora en pasar un máximo por acá y el siguiente máximo. O sea que el periodo multiplicado por la velocidad da la longitud de onda. If we know the wavelength and the frequency, we can easily work out the velocity. Velocity is the length of each wave, lambda, times the number. ¿Listos? Y entonces la frecuencia, que es el inverso del periodo, da que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Y entonces, si yo tengo algo que se está moviendo con esta velocidad,
así. Y esta es la longitud de onda, tengo eso ahí. Y yo veo que la longitud de onda es precisamente lo que me muestra dónde son los máximos y los mínimos de los modos normales. Entonces, en una cuerda no es esto. Una cuerda vibra es así, sobre una sola barriguita. Entonces, es solo como si la longitud de la cuerda fuera media longitud de onda. Con eso y la velocidad de la onda, entonces yo puedo calcular cuál es la frecuencia. Y me da que la frecuencia es la velocidad con que se propaga la onda, que depende de la tensión, y dividido por 2 veces la longitud de la cuerda. O sea, entre más larga sea la cuerda, más grave da. Entre más corta, más aguda. La frecuencia es más alta. Y eso es lo que uno usa tocando guitarra, ¿no? O sea, para tocar guitarra lo que uno hace es acortar la cuerda. Y para el violín también, ¿no? Entonces, si yo lo acorto a la mitad, entonces la frecuencia va a ser el doble. ¿Qué es una frecuencia que es el doble? Una octava. Si ¿esto es qué? Sí. Si, a una octava. Entonces, subir una octava en música es duplicar la frecuencia. ¿Qué pasa si yo lo divido en 3 partes? Si lo divido a la tercera parte. Entonces, si lo divido a la tercera parte, suena así. Y 2/3 da una quinta. ¿Sí? Si, mi. Bueno, entonces con eso yo puedo construir la escala. Bueno, en un instrumento de viento, lo que vibra es la presión. En el lado que yo soplo, la presión aumenta y disminuye. En cambio, en el otro lado, la presión es constante, porque es el lado que está abierto, y ahí la presión es la atmosférica, que es constante. Entonces, por eso ese punto no vibra. Si yo abro un hueco en la mitad del tubo, entonces lo que hago es que la presión en ese sitio es 0, y entonces vibra en ese modo. Eso lo puedo ver acá, por ejemplo. Entonces, dependiendo si el tubo está abierto a ambos lados, si está abierto en un solo lado, o si está cerrado a ambos lados, entonces las frecuencias van a ser diferentes. Por ejemplo, si está abierto a ambos lados la presión es fija porque es la atmosférica. Entonces la presión vibra de esa manera. Ese es el primer modo normal, el segundo, el tercero, el cuarto, o sea, como una cuerda. En cambio, en una flauta o en una quena, por ejemplo, una quena uno la ve así y piensa que está abierta a ambos lados, pero no es cierto, porque uno se la pone acá. Entonces con esto la tapa. Entonces en este sitio la presión cambia, en la punta de allá la presión es la atmosférica, entonces es constante. Entonces es como el de la mitad. La presión vibra a algún lado, este es el primer modo normal, el segundo modo normal tiene el triple de la frecuencia. Las frecuencias son 1, 3, 5, 7 en una flauta. Y si la flauta tiene, eso sí, si tiene corte cilíndrico, si tiene corte cónico, uno puede cuadrar la amplitud del cono para que las frecuencias vuelvan a ser 1, 2, 3, 4. Entonces, por ejemplo, ¿qué instrumentos tienen un corte cónico? Por ejemplo, el fagot. El fagot empieza así chiquitico, después va subiendo, se va volviendo más grande y después termina así grande. La trompeta es cilíndrica. ¿Y qué es lo que se hace entonces? ¿Qué es lo que hace cómo se cuadra el sonido con un instrumento de viento? Pues hay 2 tipos de instrumentos de viento, cobres y maderas. Los cobres son los que están hechos de cobre. No, los cobres o también los bronces, en inglés se llaman bronce, ¿no? Los cobres son los que lo que vibra son mis labios. O sea, que pongo los labios y los hago vibrar como una lengüeta. Los de madera son los que tienen una lengüeta afuera, que vibra solita. Entonces, por ejemplo, estos son instrumentos de cobre, la trompeta, el trombón,
Y lo que se hace es aumentar la longitud del tubo, por ejemplo, presionando así o con una llave. ¿Sí ven lo que hacen las llaves? Si eso gira, entonces el tubo queda más largo. Entonces esas son las formas en que funciona. O por ejemplo un trombón, pues yo simplemente estoy alargando el tubo haciendo así, ¿no? Bien. Las maderas, lo que uno hace es destapar huecos. Entonces si yo destapo todos los huecos hasta acá, es como si obligara a que, como si estuviera teniendo la cuerda quieta así. Esta parte no puede vibrar, entonces solamente vibra este pedacito, como si la cuerda fuera más corta. Pero eso produce un sonido más agudo. Y además hay una cosa que es el registro. Hay un huequito atrás, por ejemplo en la flauta dulce, que si yo lo destapo lo que hago es que obligo a que ese sitio no vibre. Es como poner un nodo. Entonces obligo a que en lugar de estar en la frecuencia básica, digamos Do, esté 3 veces por encima de la frecuencia, o sea, da un sol. Do, Do, y después un sol. Los instrumentos de percusión también tienen sus modos normales. Por ejemplo, estos son los modos normales de un timbal. Y hay 3 frecuencias, 3 modos normales que tienen, las frecuencias no son el doble, el triple, 4 veces. Entonces, en los timbales, las frecuencias no son el doble, el triple, 4. O sea, entonces lo que llamamos es que no es un instrumento armónico. El oído necesita que haya el doble, el triple o 4 veces la frecuencia para oír un tono. Entonces cuando uno golpea un timbal, por ejemplo, en la mitad, suena así, no suena un tono. Pero si lo golpeamos de lado, hay 3 frecuencias, esas que están en modo 1, 1, 2, 1, 3, 1, que están casi en proporción 1, 1.5 y 2. Entonces ellas, o sea, bueno, 1.5 y 1.25. Entonces, o sea, en proporción 4, 5, 6. O sea, 1, 2 tercios y una... ¿Y qué? Y 4 sextos. Y 5 sextos. O sea, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos. Y entonces esas frecuencias forman un acorde mayor. Y cuando uno le golpea a un lado del tambor, sí suena un tono. O sea, el tambor puede sonar po, o puede sonar pa, si lo tensiono más, si tensiono más la membrana. Los timbales tienen abajo un pedal que uno cuando jala así, tensiona la membrana, y por eso los timbales dan un tono. Se puede hacer que suene un tono u otro. Bueno, y para terminar entonces, digamos que otra cosa bonita es cómo funciona el oído, cómo oímos. Todo el mundo ha visto una oreja, pero nadie ha visto un oído por dentro. Pero nos lo cuentan en el colegio. Uno tiene el canal hasta que llega al tímpano. El tímpano es una membranita que vibra. Esa membranita va unida a 3 huesitos y esos huesitos van unidos en una estructura que se llama el caracol. ¿Cierto? Ahí están los huesitos. Los huesitos lo que son es un control de volumen. Si los huesitos están más pegados el uno al otro, entonces la vibración es más fuerte. Si los huesitos están más relajados uno con otro, entonces la vibración no va a pasar tanto. Y entonces eso tiene unos músculos para hacer que estén más pegados o no. Además, ¿sí ven que es como una palanca? El brazo actuador es más largo que el brazo que llega, entonces da un poquito de amplificación, pero no mucho. Y entonces golpea esta estructura, que es el caracol, que se llama cóclea. La cóclea es más gruesa aquí y más delgada en la punta, y al ser más gruesa acá es más rígida. Entonces, como es más rígida, es como un resorte, que la constante de resorte fuera más alta. Entonces vibra a frecuencias más altas, y la parte de la punta vibra a frecuencias más bajitas. Entonces eso es como si fuera un analizador de espectro. Cuando la frecuencia es alta, vibra aquí la base; cuando la frecuencia es baja, vibra la punta. Y entonces así se descompone el sonido en frecuencias. ¿Y cómo funciona eso? Si nosotros lo cortamos, está dividido en 3 pedazos. Y entonces ustedes ven, los pedazos de arriba y abajo están unidos en la punta y están llenos de un solo líquido. En cambio, el pedazo de la mitad está lleno de otro líquido. Y en el pedazo de la mitad es donde está el micrófono. El micrófono está hecho de 2 pedacitos. Un conjunto de células que ustedes ven ahí en verde,
que se van al nervio, y otro pedacito, que es ese rosadito, que está pegado al otro lado. Entonces, las dos paredes que separan los tres pedazos, vibran diferente. Y la pared de abajo mueve las células, la pared de arriba mueve esa telita. Si miramos aquí adentro, la telita está pegada a las células por unos pelitos. Las tres células de la derecha actúan como amplificadores. Son unas células que cuando les llega sonido, ellas vibran más fuerte, se mueven más fuerte como para amplificarlo. Y la cuarta es el receptor principal. Y son entonces 4 cadenas de células. O sea, eso se ve así. Y va a todo lo largo del caracol. Entonces, esta es una de esas células colocada solita en una solución que le da alimentación. Y miren cómo funciona. Eso no es que le pusieron música a eso. El experimento es con la música. O sea, le pusieron la música y esa es la respuesta de la célula a esta música, ¿no? También hay con sinfonías de Beethoven y lo que quieran. Entonces, así es como funciona. El sonido llega y se ve amplificado en las primeras 3 cadenas de células, y la cuarta actúa como un receptor. La cuarta, que actúa como un receptor, entonces hace lo siguiente. Eso tiene unas proteínas que dejan pasar calcio. Cuando la membrana se mueve, esos canales hechos de proteínas se abren y dejan pasar calcio. Como el calcio es un ion cargado positivo, eso carga la membrana celular como si fuera un condensador y produce un voltaje. Y ese voltaje empieza a viajar hasta el cerebro. Cuando la mamá está embarazada y toma unos antibióticos que, digamos, que le hacen daño y ella no sabía, dañan la forma en que se sintetizan estas proteínas, y entonces no están bien hechos los canales de calcio y no se abren y no puede entrar calcio y no puede salir señal, y el niño nace sordo. Eso depende del momento, si está tomando el antibiótico en el momento de la gestación en que se forman el oído. Bueno, y finalmente las frecuencias, ¿sí?, nos dan, la longitud de la cuerda nos sirve para hacer una escala, ¿no? O sea, si yo tengo la cuerda así y lo divido a la mitad, ya sé que es una octava. Si lo divido a un tercio, entonces me da un sol. Si lo multiplico por 2, me queda dentro de la escala. Si lo divido a la cuarta parte, me vuelve a dar un do. Si lo divido a la quinta parte, me da un mi. Y esto, es un acorde mayor. Esto es un acorde mayor, y con los acordes mayores, por ejemplo, entonces con eso están las distancias. Do a do es una octava, do a sol, que es una relación de frecuencias, 2 a 3 es una quinta justa, sol a do es una cuarta justa, do a mi es una tercera mayor, y do mi sol, un acorde mayor, las frecuencias están en relación de 4 a 5 a 6. Y eso que lo encontró Pitágoras le pareció muy bonito y pensó que todo el universo era así, que estaba hecho solamente por frecuencias, por relaciones de números enteros. Y fundó una religión. Bueno, los alumnos fundaron una religión. Pero entonces hay una pregunta interesante. ¿Por qué esos sonidos que a mí me suenan bonito, ¿Fue que me criaron así? ¿O así? En cambio esto me suena feo. ¿Por qué? ¿Es una cosa cultural o tiene que ver con el oído? Resulta que tiene que ver con el oído. Cuando dos frecuencias son tales que las partes del oído donde ponen a vibrar no se superponen, entonces uno oye bien, oye que es agradable. Y cuando las dos partes las dos frecuencias ponen a vibrar partes de la cóclea que se superponen, uno oye disonancia. Y entonces uno puede hacer una curva simplemente cogiendo una cantidad de gente y diciéndole que puntúe de 1 a 10 qué tan disonante le suena. Y se obtiene esta curva cuando ustedes tienen dos tonos puros, o sea, un tu y un tu. Bueno, un tono puro es casi más o menos esto. Eso es un tono puro más o menos. Entonces,
da esa curva de fealdad. Pero ahí yo no veo una octava y una cuarta y una quinta. ¿Qué pasa? Que las frecuencias nunca dan solas, sino que cuando ustedes tocan una cuerda, suenan el doble, el triple, el cuádruple. Si ustedes comparan dos frecuencias, entonces vamos a sumar la fealdad de todas las parejas de sonidos. Y cuando se hace eso, la curva que se obtiene es esta. Entonces fíjense que lo que menos feo suena es una octava, porque en ese caso todas las de arriba coinciden con una de las de abajo. Como la de abajo es el doble de la de arriba, entonces los armónicos, las frecuencias que son el doble, el triple, el cuádruple, también coinciden con frecuencias armónicas de arriba. Entonces suena perfecto. La quinta suena bastante bien, la relación 3 medios. La cuarta también suena bien. Entonces la tercera mayor, la tercera menor, todas esas instancias de la música suenan bien porque son los sitios donde los armónicos de la una coinciden más o menos con los armónicos de la otra y entonces la fealdad no se suma. ¿Ven? Entonces por eso los acordes suenan bien. Bueno, y ahora sí como se nos acabó el curso, entonces muchas gracias. Ok.